Hola, bienvenidos a un video más de primitivas. En este video, pues es un poquito diferente como vamos a empezar, porque vamos a empezar mezclando la parte de la física con la parte de las primitivas. Nosotros ya, cuando vimos la derivada en videos así como viejitos, vimos que había una relación entre la posición, la velocidad y la aceleración, que obviamente era la derivada. Si yo agarraba la posición y la derivaba, me daba la velocidad, y si yo la derivaba, esta me daba la aceleración. Entonces teníamos esa relación, que era una forma de ver de dónde salían justamente parte de las ecuaciones de la cinemática. Ahora bien, puedo hacerlo al revés, o sea, puedo partir yo de la aceleración e ir obteniendo la velocidad y la posición, solo que obviamente en el proceso inverso. Yo aquí, posición, derivo velocidad, derivo aceleración, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, la primitiva. Partimos de aceleración, le encontramos la primitiva, la velocidad, y le encontramos la primitiva, la posición. Y esa es la idea de todo esto, y ver de dónde salen las famosas ecuaciones de cinemática. Entonces vamos a empezar con el movimiento más simple, que es el de MRU. ¿Sí? Nosotros sabemos que la característica principal del MRU es que su velocidad es constante y por lo tanto su aceleración es cero. Eso es lo que voy a poner aquí. La velocidad es constante y la aceleración es cero. Entonces, eso es lo que yo conozco del MRU. Y lo que voy a hacer es voy a ir asociándola a sus tres gráficas características: posición, velocidad y aceleración. Entonces voy a hacer aquí tres gráficas. Aquí está. Esta es posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, y por último, aceleración versus tiempo. Entonces, ya al tener las listas ahí, pues si yo sé que es velocidad constante, entonces la aceleración es cero. Eso quiere decir que aquí, en esta que quedó un poco torcida, otra vez, esta sería la aceleración. Es decir, A de t es igual a cero. En el sistema que están midiendo metros sobre segundo al cuadrado, pies sobre segundo al cuadrado, pero en resumen es cero. Pensemos, para que algo me dé cero, ¿qué cosa tuve que yo haber derivado para que su derivada me dé cero? Muy bien, tuve que haber derivado una recta horizontal. Entonces, porque yo sé que la pendiente de la recta tangente de la recta horizontal es cero. Entonces es una recta horizontal que no es cualquier recta horizontal, es esta recta horizontal de cero. Pero entonces, como nosotros ya habíamos visto las relaciones, ahora tenemos aceleración. Para poder obtener velocidad necesitamos encontrar la primitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo le saco la primitiva a esto, me va a dar la velocidad, y simplemente tiene que ser una constante, porque si yo sé que derivo la constante, obtengo un cero. Pero ¿quién es esa constante? Y aquí es donde viene justamente la ayuda que nos da la gráfica. ¿Qué sabemos nosotros de la gráfica? Que en el tiempo cero, y esto escribe todo feo, que en el tiempo cero, la velocidad en el tiempo cero era de v sub 0. Entonces, si yo sustituyo esa condición inicial de lo que está pasando cuando el tiempo sea cero, o me la pueden dar en cualquier tiempo realmente, pues me va a ayudar a encontrar quién es esa c. Entonces, miremos acá. Si yo sustituyo en esta en b de t, b de 0, me dicen que b sub 0, al final de cuentas, va a ser igual a c. Entonces, eso quiere decir que nuestra b de t, que nos interesa, es simplemente b sub 0, lo cual tiene sentido. Es una constante en la velocidad. Ya que tenemos eso listo ahí, pues lo que nos queda es encontrar la posición. Entonces regreso a lo mismo. Si yo tengo aceleración, la primitiva me da velocidad, y si vuelvo a calcularle la primitiva, pues esto me va a dar la posición. Entonces miremos qué pasa acá. Si esto es b sub 0, entonces ¿quién sería mi x de t? Pensemos, ¿qué cosa o qué forma debería de tener x de t si su derivada me dio una constante? ¿Qué tuve que haber derivado yo para que me dé una constante? Muy bien, una recta. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí una recta que va a tener aquí su posición inicial x sub 0 y su posición final x final, ¿verdad? Pero entonces tiene que ser la ecuación de una recta. Si yo le saco la primitiva a b sub 0, es decir, y esto ustedes lo saben, si yo les digo que b de x es 5, ¿quién es la primitiva? ¿Sí? B de x. B de x debería de ser 5 x, porque si yo sé que derivo esto, obtengo esto que está aquí. Entonces la misma idea, ¿quién sería la primitiva acá? Muy bien.
sería x de t es igual a b sub 0 por t, ¿sí? Porque la derivada de esto me da esto, más ¿quién? Más c, la constante de integración. Ahora, ¿cómo obtenemos c? C siempre la vamos a obtener por medio de la condición inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, para t igual a 0, nosotros tenemos que la posición en el tiempo 0 es igual a x sub 0. Entonces, si sustituimos, aquí nos queda x sub 0 de este lado es igual a b sub 0 por 0 más c. Eso quiere decir que x sub 0 es igual a c. Y por eso es que ustedes obtienen que su x de t al final termina siendo velocidad inicial por tiempo más c, pero c es x sub 0, ¿sí? Que son las tres ecuaciones conocidas de la posición, velocidad y aceleración en el MRU, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros sabemos de nuestro MRU. Y obviamente ya para aplicar un problema pues solo le ponemos numeritos. ¿Qué sabemos también? El MRV. Pero antes de pasar al MRV, quiero que se den cuenta que tiene sentido lo que acabamos de hacer. Si agarran posición y la derivan, les debe dar velocidad. La derivada de esto respecto del tiempo, x sub 0 es constante, se va, b o t, solo nos queda b o. Y la derivada de esto es 0. Entonces, la misma relación que vimos antes, o sea, derivar, ahora calculamos primero la primitiva y la segunda primitiva si lo queremos decir así, ¿verdad? ¿Qué pasa en el MRV? Ahora, la aceleración es constante, ya no la velocidad. Entonces tenemos otra vez tres gráficas y aquí es donde se ve más bonito todo. Porque aquí tienen posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, al ya tener estas, aquí puede ser lo mismo, ¿no? Ahora, la aceleración es constante, quiere decir que aquí tenemos nosotros AA. Eso quiere decir que nuestra A de t simplemente es A. Que el MRU es obviamente aplicable a la caída libre, al lanzamiento vertical, que donde A ahora sería la gravedad, ¿verdad? Entonces de ahí saldría todo. Tenemos esto. A. Ya que tenemos esto, ¿cómo me regreso? Pues partamos de esto. Para que esto me quede constante, esto tuvo que haber salido de una recta, ¿sí? Es una recta que tenemos aquí. Velocidad inicial, velocidad final, ¿sí? Y entonces la pendiente de esta recta me da una constante, lo cual tiene sentido. Pero calculando su primitiva, aquí nos queda a nosotros que b de t debería de ser igual a. ¿Cuál es la primitiva de esto respecto de t? ¿Cuál es la primitiva de 5? 5t. ¿Cuál es la primitiva de a? at, ¿verdad? Entonces aquí nos queda at y todo esto más c. ¿Quién es C? Voy a regresar a mis colorcitos acá. El C para mí, si ustedes se dan cuenta, lo voy a encontrar de esta forma. La velocidad en el tiempo 0 es igual a b sub 0. Eso quiere decir que si yo la sustituyo aquí me queda b sub 0 es a por 0 más c. Y entonces eso quiere decir que c es b sub 0, ¿verdad? Y por lo tanto, la ecuación nos queda y no debería ser sorpresa. B de t es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial, que es la ecuación característica del MRV de la velocidad final, ¿sí? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ecuaciones que ustedes conocen, ¿sí? O bien, si la derivo, me da nada más la posición. Entonces ahora quiero que piensen. Sí, lo que nos quedó aquí es una recta que tuve que haber yo derivado para que el resultado me dé una recta. Muy bien, es una parábola, ¿sí? Así, supongámosla. Y aquí tenemos x sub 0. Bueno, ya teniendo esto aquí, pues para encontrar la posición, lo voy a poner aquí arribita, sería la primitiva de esta, ¿sí? Ustedes ya lo saben, simplemente que hoy tenemos letras, ¿verdad? Si ustedes tienen la primitiva de 5t más 3, ¿quién sería la primitiva de esto? 5 medios de t cuadrado, después del video anterior ya sabemos, 5 medios de t cuadrado más 3t más c, ¿sí? Nosotros sabemos hacer esto en forma general aquí, ¿sí? A es constante, b sub 0 son constantes, ¿qué nos quedaría? Un medio de a t cuadrado, ¿verdad? Que sería de esta, saco la a,
O lo voy a hacer así, miren, lo voy a correr para acá para que lo vean mejor. Entonces nos queda aquí x de t es igual a por la primitiva de t, que es 1/2 de t cuadrado, más b sub 0t, que es como la del 3 nada más, 3t, y todo esto más c. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya obtienen x de t es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más c. En donde, adivinen, ¿quién va a ser c para ustedes? Muy bien, y se hace de la misma forma, porque ustedes ya saben aquí que para la posición en el tiempo 0 vale x sub 0. Entonces hacen todos los tiempos 0, 0, 0, y entonces les queda que x sub 0 es 1/2 de a por 0 al cuadrado más bo por 0 más c. C es x sub 0. Y entonces ya les queda que su posición al final, x de t, es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más x sub 0. ¿Sí? Entonces de esta forma es como nosotros obtenemos las mismas ecuaciones de cinemática. ¿Sí? Y entonces ahí ya mezclamos nosotros lo que sería la parte de la cinemática con las primitivas, ¿verdad? Lo cual nosotros ya habíamos visto antes, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto que si le agarran esto y lo derivan, obtienen esto, ¿verdad? Porque estos dos aquí se van, no sé si lo están viendo muy bien, si no lo voy a reescribir acá. Este 2 queda un poquito borroso, ¿sí? Si yo derivo todo esto, el 2 se va y me queda AT. BOT, me queda BO, y derivada una constante de 0. Lo vuelvo a derivar, me queda solo A, ¿verdad? Nosotros ya habíamos visto esta relación de arriba para abajo, ¿sí? Derivada de posición es velocidad, derivada de velocidad es aceleración, pero nos faltaba verlo al revés, de esto para acá. ¿Sí? Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de caída libre, ¿me tengo que aprender yo tantas ecuaciones? No, tengo que pensar, y esa es la idea, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un problema de caída libre, bueno, entonces lo que vamos a hacer es plantear las condiciones. ¿Qué sabemos en la caída libre? Bueno, la caída libre, yo sé que la velocidad inicial es 0, si eso es lo primero que tengo que saber, pues esto parte obviamente de una posición inicial que le vamos a llamar x sub 0, que no sabemos cuál es, así que le vamos a llamar x, lo voy a poner así, bien, x de 0 es igual a x sub 0, aquí lo voy a poner así, la velocidad inicial es 0, porque es caída libre, lo dejaron caer, y la aceleración aquí está actuando como la gravedad. Entonces, eso es todo lo que yo necesito, porque entonces, partiendo de la aceleración, es que yo empiezo realmente a hacer todo lo demás. Porque, miren esto, pero si ya no funciona esto. Si yo agarro todo esto y yo vengo, bueno, mi A de t es simplemente la gravedad. Si yo le calculo la primitiva a esto, me va a dar la velocidad. Aquí ya no pongo A mayúscula, ¿verdad? Sino que yo sé que la primitiva de la aceleración es la velocidad. Entonces, sé que la primitiva de una constante es gt más c. Pero, para encontrar esa c, tal y como vimos antes, pues uso la condición. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Pues vale 0, ¿verdad? Entonces yo sé que 0 es igual a g por 0 más c. Eso quiere decir que en este caso c vale 0. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Eso quiere decir que realmente nuestra v de t debería de ser igual a gt. ¿Sí? Y ahí ya tenemos nuestra ecuación de velocidad. Entonces partimos de lo único que yo realmente sé. Que si es una caída libre, la aceleración es igual a la gravedad. 2, la velocidad nos queda igual a la gravedad por tiempo, lo cual tiene sentido porque es una caída libre. Y por último, 3, si queremos la posición, pues ¿qué debemos hacerle? Calcular la primitiva, la velocidad. No ponemos una v gigante, sino es la posición. Entonces aquí ponemos x de t es igual a g, es una constante. ¿Cuál es la primitiva de t? Muy bien. 1/2 de t cuadrado y todo esto más otra constante c. Entonces acuérdense que cada vez que ustedes encuentran una primitiva, están encontrando una nueva constante. Pero entonces, ¿esta c de quién depende? De la posición inicial. Entonces podemos poner aquí, si utilizamos esta condición, tenemos que x sub 0 es igual a, lo voy a arreglar aquí, 1/2 de g por 0 al cuadrado, ¿verdad?
y todo esto más c. Entonces tenemos que c es igual a x sub 0. Bien, o si nos dicen que el 0 es la posición donde partimos, hacemos esto 0. Y entonces aquí ya obtenemos que nuestra x de t no es más que c, que es x sub 0, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Le pueden dejar x, le pueden poner y, h, o sea, la letra es irrelevante, pero el punto es la posición del cuerpo, ¿verdad? Porque es una caída libre. Entonces, si yo estoy asumiendo que cuando yo dejo caer un objeto cualquiera, ¿sí? Yo dejo caer esto, esta es la posición inicial 0, entonces simplemente el x sub 0 se vuelve 0. Y entonces lo que voy a calcular es la distancia que hay desde el punto que lo dejé caer hasta donde terminó, ¿verdad? O al punto de un cierto instante de tiempo t. ¿Sí? Pero entonces la distancia la estoy midiendo respecto de ese punto donde yo lo dejé caer, no desde el suelo, ¿verdad? Hacerse x sub 0 quiere decir que la altura al final va a ser la altura medida desde esta mano a la almohadilla. Ese sería mi x sub 0. Entonces, pues con esto terminamos este video en donde realmente, pues sí, usé primitivas, pero lo asocié con lo que ustedes deberían de saber de física. Y con eso dejamos aquí este ejercicio, bueno, no ejercicio, sino video introductorio, y luego un video más en donde hacemos un ejemplo en donde lo que vamos a tener que hacer es aplicar justamente todo esto, que es lo mismo, solo que ya no con constantes así de A, G y todo lo demás, sino que simplemente con numeritos. Otra cosa, antes de que termine yo el video, aquí yo lo hice para caída libre, pero sin ningún problema. Así como yo lo hice para caída libre, ustedes lo pueden hacer para un lanzamiento vertical. Solo que, ¿qué sabe en un lanzamiento vertical? Si es un lanzamiento vertical, tiene que haber velocidad inicial, porque si no, pues, ¿cómo se va para arriba? No se puede. Tiene que haber velocidad inicial, y ahora la aceleración debería de ser igual a menos la gravedad, porque me estoy moviendo en contra de la dirección de la gravedad. Entonces, eso sería lo que cambia si fuera un tiro vertical hacia arriba. Entonces, lo voy a poner aquí, miren. Tiro vertical para arriba. ¿Qué cambia? Pues bueno, la v sub 0, ahora tenemos que tener una velocidad inicial, que no sé cuál es, pero la vamos a poner de sub 0. Podemos seguir teniendo una posición inicial respecto de dónde la están tirando, pero ahora lo que cambia es que la aceleración es menos gravedad. Y con esto uno empieza a hacer lo mismo, solo que aquí nos queda, si se dan cuenta, menos gt. Menos gt. Obviamente aquí sí hay velocidad inicial, pero lo único que está cambiando es ese signito, menos, en todo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Y ahí ustedes pueden sacar cualquier modelo partiendo de lo único que conocen, que la aceleración es constante, que la aceleración es la gravedad, que la aceleración es 0. A partir de eso uno puede deducir realmente cualquier ecuación, por eso uno no se las tiene que aprender, sino que tiene que pensar y ver de dónde salen para que esto tenga sentido en la vida. Entonces, con eso concluimos este video.